Muchísimas gracias. Doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República Dominicana y demás honorables legisladores presentes. Senador Charlie Mariotti, presidente de la Comisión de Industria y Comercio y Zonas Francas del Senado de la República y propulsor de la resolución que nos ocupa. Antes de iniciar, quisiera tomar el minuto para felicitar esta iniciativa que una vez más nos demuestra el interés que tiene nuestro Congreso y en particular el Senado de la República por encontrar esas soluciones que necesitamos en conjunto buscar para echar adelante a nuestro país, echar adelante la competitividad de nuestra industria y sobre todo cumplir con ese mandato que nos da el Presidente de la República de generar empleos formales, de combatir la pobreza y sobre todo de poner en alto el nombre de la República Dominicana en otros países. Así que de nuevo, muchas felicidades realmente por esta iniciativa que agrega mucho valor y que nos llena de esperanzas cuando miramos el futuro. Estimados todos, decía John Fitzgerald Kennedy que el cambio es ley de vida. Cualquiera que solo mire al pasado o al presente se perderá en el futuro. Hoy, casi una década después de nuestro país haber firmado el más trascendental de los acuerdos de libre comercio, el DERECAFTA, no existe una mejor frase que se identifique con nuestros pensamientos. La economía dominicana está viviendo una década de profundos cambios, en que las políticas industriales activas han quedado rezagadas en un entorno internacional de apertura comercial que fuerza a una competitividad global y que nos obliga a tomar en cuenta las necesidades locales de desarrollo sostenido y de equidad social. Parecen dos dimensiones contrapuestas, pero no lo son. Si queremos contar con una base productiva que favorezca la equidad social, estamos obligados a que esa base productiva sea competitiva, genere ingresos al país, se cambien las condiciones actuales de nuestra balanza comercial y superen los déficits que arrastramos, como son el déficit cuasi fiscal, el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente. Somos una economía que crece con tantas paradojas que es probable que a la vuelta de un tiempo no muy largo nos encontremos con un desenlace que poco desearíamos. Una nación con poca viabilidad social y económica, dependiendo de flujos inestables de remesas, inversión y préstamos, y no pudiendo solucionar sus más apremiantes y graves problemas. Para detallar más adecuadamente este panorama que brevemente acabamos de externar, tenemos que decir que en la República Dominicana, mientras el crecimiento del PIB promedió un 6% en el periodo 2005-2012, lamentablemente el crecimiento de las exportaciones en términos reales promedió solo un 2%. Esto contrasta con países exitosos como Taiwán y Corea del Sur, cuyo PIB creció en ese mismo periodo en un 4%, pero sus exportaciones crecieron un 6 y un 8% respectivamente. O con un ejemplo más cercano a nosotros, como es Colombia, país el cual, después de haber reforzado su política de desarrollo industrial, ha logrado que sus exportaciones y su PIB se encuentren creciendo al mismo ritmo de un 5%. Lamentablemente, la industria dominicana ha pasado de representar el 32% del PIB en el 2004 a representar el 26% en el 2013. Sin embargo, podríamos decir que, gracias a algunas puntuales políticas y acciones enfocadas hacia el desarrollo del sector industrial, hemos logrado que la reducción de nuestra participación en la economía se mantenga en el mismo nivel del 2008 a la fecha. Desafortunadamente, el impacto negativo ha sido mayor en el empleo en las industrias manufactureras, sector que es considerado como uno de los mayores beneficiados en derechos laborales y que otorga a sus empleados. Desde la firma del DERECAFTA, la industria manufacturera pasó de más de 500,000 empleos en el 2004 a poco menos de 400,000 en el 2013, para una pérdida total de un 21%.
Esto es grave, señores. Hemos perdido en menos de una década 1 de cada 5 empleos. Sin embargo, ante un panorama tan desalentador, debemos decir que a partir del año 2009, la pérdida de empleo en el sector se ha controlado y, de hecho, hemos recuperado alrededor de 21.000 empleos. Esto contrasta con la velocidad en que se ha generado empleo en la administración pública y defensa, que ha sido 2.2 veces superior al empleo formal en el sector privado, lo que se debe a que el sector público ha venido a jugar el papel de mayor empleador en sustitución de los sectores productivos. Esto es totalmente insostenible. Hemos hecho poco, pero hemos hecho algo. Gracias a la agenda que hemos desarrollado, a partir del año 2008, nuestras exportaciones han crecido un 5%. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones ha sido a un ritmo muy superior a las exportaciones en dicho periodo. El resultado es un déficit comercial con la mayoría de nuestros socios, y en el caso de Estados Unidos, hemos pasado de una balanza comercial positiva en el año 2004 a un déficit comercial cercano a $3.000 millones en el año 2013. Esto es alarmante, señores senadores. Y este déficit no se debe a que hemos reducido nuestras exportaciones hacia Estados Unidos. Es que las importaciones provenientes de ese país se han incrementado en un 56% y todavía no ha llegado lo peor, que es cuando entren en tasa cero nuestros productos agrícolas. Con Centroamérica, el panorama no es distinto. Aunque registramos una reducción significativa del déficit a partir del año 2011, producto sobre todo de nuestras políticas de defensa comercial y el incremento de nuestras exportaciones hacia esos países, que son mayores a las de la región si la calculamos per cápita. Como podemos ver, a partir del año 2005, el déficit de la cuenta corriente se ha incrementado significativamente, llegando a alcanzar en algunos años cifras de más de $4.000 millones. Para financiar este gran déficit, el país ha tenido que acudir a mayores endeudamientos, lo que ha provocado que los niveles de deuda pública del sector no financiero, como proporción del PIB, casi se triplicaran desde el 2000 al 2013, y que el servicio de la deuda, esto es, el pago de intereses y amortizaciones, representen el 38% en el año 2013 del total de los ingresos fiscales. El servicio de la deuda pública implica, por lo tanto, casi 4 de cada 10 pesos de ingresos tributarios de nuestro gobierno, lo que restringe su capacidad de maniobra para apoyar a sus sectores productivos e implementar políticas sociales. Esto, señores del Senado, es económica, social y políticamente insostenible. Solo el apoyo a los sectores productivos y a las exportaciones podría revertir este círculo vicioso. Honorables legisladores, hace 10 años, cuando iniciamos la firma consecutiva de acuerdos de libre comercio, nos cansamos de advertir lo que podría ocurrir si no acompañábamos la apertura de mercados con políticas de desarrollo industrial y fomento a las exportaciones. Y es lo que ha sucedido. A pesar de que hemos realizado cientos de estudios y pactado acciones para apoyar a los sectores productivos, nuestros problemas estructurales siguen ahí, guiados por un modelo económico que prioriza el endeudamiento, los sectores de servicio y las importaciones versus la producción. ¿Cómo es posible que, siendo solo la manufactura local el sector que más recaudaciones aporta al fisco, con alrededor de 35% del total de los ingresos fiscales y representando más de una cuarta parte de la economía dominicana, apenas recibamos un 7% del total de la cartera de crédito de la banca en el país? Añadan a esto que en República Dominicana no contamos con instrumentos financieros de apoyo a la producción, innovación y exportación, con las que cuentan ya otras naciones vecinas y que gracias a nuestras normas bancarias es 1000 veces más fácil obtener un préstamo para un vehículo que para adquirir una maquinaria. Los industriales no tememos a los cambios. De hecho,
el corazón de cualquier industria que busca ser competitiva es justamente el cambio permanente, la búsqueda consistente de mayor eficiencia, mayor competitividad, es el quehacer de los industriales, el estar siempre sin descanso. Desde la firma del DERECAFTA en el año 2005, dimos la voz de alerta del impacto que traería dicho tratado si no tomábamos las acciones necesarias y cambiábamos nuestro modelo económico para hacer énfasis en los sectores transables de la economía. Por lo tanto, el 1 de enero del 2015, fecha en que se desgravarán casi la totalidad de los bienes manufactureros, no es una novedad para nosotros. Siempre fue un horizonte a tomar en cuenta que nos desafió en todo momento y que nos continúa desafiando para ejecutar las políticas que nos permitan competir. Fue por eso que desde ese mismo año impulsamos iniciativas de equidad fiscal para hacernos más competitivos, algunas de las cuales no fueron puestas en ejecución y otras revertidas. 2 años después, en el año 2007, celebramos el primer Congreso de la Industria y definimos una estrategia de desarrollo industrial 2007-2012, logrando así la aprobación de la Ley 392-07, que creó Proindustria. A su vez, en esa misma estrategia nos enfocamos en desarrollar agilidad y flexibilidad, siendo uno de los ejes la creación de clústeres manufactureros y los encadenamientos productivos. Aunque de manera insuficiente, la Ley de Proindustria, aprobada con el oportuno apoyo del Senado de la República, ha permitido paliar el impacto negativo del DERECAFTA. Gracias a esta ley, un conjunto de industrias han generado más de 8.500 empleos directos y han incrementado el pago de la seguridad social de 1.600 millones de pesos en el 2007 a 3.600 millones en el 2012. Esto demuestra que la Ley 392-07 ha sido un instrumento válido para la generación de empleos formales de mayor valor agregado. Señores legisladores, la Ley de Proindustria no es un sacrificio para el Estado, es una política acertada de promoción de empleo, la modernización de los parques industriales, las exportaciones y la competitividad industrial. Para muestras, un botón. Las industrias calificadas en dicha ley han incrementado el pago de ITEVIS de 6.000 millones de pesos en el 2008 a 12.000 millones de pesos en el 2012 y han incrementado sus ventas reportadas en más de 70.000 millones en apenas 5 años. Por otra parte, según datos suministrados por la Dirección General de Impuestos Internos, gracias a la facilidad establecida en la Ley de Proindustria de reinversión de utilidades, el cual se venció hace más de un año, sin que hasta el momento se haya podido renovar por falta de voluntad política, las empresas industriales han llegado a invertir hasta 6.000 millones de pesos en la adquisición de nuevas maquinarias y equipos, lo que evidencia el interés real de los industriales de modernizar sus instalaciones para poder competir a nivel global. El incremento de las exportaciones de las empresas calificadas en Proindustria ha sido otro resultado evidente de la ley, pues las mismas se han incrementado en un 58% desde el 2008 al 2011. Sin embargo, a pesar de este incremento, las exportaciones de esas mismas industrias apenas representan el 14% del total de sus ventas. Esto es insuficiente para alcanzar la meta que nos propusimos y que está plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo. La IRD celebró el segundo Congreso de la Industria Dominicana en abril del año 2012, mucho más abarcante que el primero, porque incluyó al sector de zonas francas. Debemos recordar que algunas de las metas que nos propusimos como Industria Nacional y Zonas Francas en el segundo Congreso de la Industria Dominicana para los próximos 5 años fueron, entre otras, incrementar las exportaciones en 11.000 millones de pesos desde el año 2012 al 2017. Esto es más que duplicar las exportaciones de los niveles actuales, crear 300.000 nuevos puestos de trabajo en el sector manufacturero, incrementar el número de industrias en operación en un 28% para alcanzar 10.000 industrias en el país, lograr una tasa de crecimiento acumulada de 35% en 5 años,
aumentar de 209 a 500 las empresas que exportan más de $1 millón al año. Y para lograr estas metas, ¿qué necesitamos? Hoy, que este honorable Congreso nos convoca y preocupado, como dijera el martes el presidente del Senado, por el hecho de que la industria dominicana pueda venirse abajo con la desgravación masiva de productos industriales que entra en vigencia en enero del 2015, debemos abocarnos a implementar una agenda de trabajo que no solo nos impida sucumbir ante la feroz competencia internacional, sino a salir airiosos de la misma. Y decimos implementar porque ya esa estrategia la hemos definido y solo falta la voluntad de todos para aplicarla. Sabemos que lo que necesitamos es adecuar los marcos legales de la industria nacional y las zonas francas, principalmente modificar la Ley número 392-07 sobre competitividad e innovación industrial para extender la facilidad de la reinversión de utilidades en la modernización del parque industrial, que como hemos probado, sus aportes superan con creces la inversión que se realiza. También necesitamos crear el Fondo de Promoción de Exportación, desarrollar planes y programas para el desarrollo y defensa de las exportaciones, agilizar los registros sanitarios que duran hasta más de un año en salud pública, facultar el cuerpo diplomático en promoción de nuestras exportaciones, poner en vigencia la ventanilla única de comercio exterior, aprobar el proyecto de ley de aduanas, apoyar programas de producción más limpia y sobre todo garantizar facilidades para que las industrias puedan obtener sus permisos ambientales. En cuanto al financiamiento, tenemos como meta la creación del Banco de Desarrollo y Apoyo a las Exportaciones que recientemente el presidente de la República mencionó como ya parte en ejecución o en proceso de aprobación. Aprobar un sistema de garantías recíprocas para mejorar el acceso al crédito para el sector industrial y las pymes. Revisión del Reglamento de Evaluación de Activos REA para el sector industrial. En lo que respecta a los encadenamientos productivos, fomentar los clústeres industriales y, sobre todo, promover un compromiso de Estado para las compras y contrataciones de la producción nacional, pues no es posible que nuestras instituciones públicas sean los mayores importadores de productos que fabricamos en el país. A nivel de infraestructura, debemos resolver de una vez por todas el principal factor que nos resta competitividad, y es el servicio eléctrico, para hacerlo competitivo y confiable y eliminar de cada vez más creciente subsidio. Convertir a la República Dominicana en el hub y líder del Caribe y desarrollar zonas de actividades logísticas y parques industriales, así como centros logísticos para Haití y Puerto Rico. Por otro lado, es imprescindible garantizar la libre contratación de transporte de carga para evitar las prácticas monopólicas de los empresarios del transporte y aprobar la Ley de Movilidad, Tránsito, Seguridad Vial y Transporte Terrestre. En cuanto al fomento del empleo formal, es necesario hacer atractiva la formalización de las pymes, readecuando y modernizando nuestro Código de Trabajo y establecer y lograr la ampliación del plazo para el pago del ITEBI para que se cobren las facturas y no cuando se generan. En torno a la educación para el trabajo, es importante reglamentar e impulsar las pasantías universitarias, crear fondos especializados para proyectos de emprendedurismo, creación de incentivos o captación de recursos para el financiamiento de iniciativas de innovación y establecer un marco conceptual para los sistemas de medición contable de I+D+I, entre otros. En lo relativo al apoyo institucional al sector manufacturero, se requiere fortalecer el Ministerio de Industria y Comercio y la Mesa Presidencial de Seguimiento a la Política Industrial, pero sobre todo debemos tener una verdadera actitud de servicio a nuestros sectores productivos para que no tengamos que dar tantas vueltas para lograr permisos y que cada funcionario cumpla con su papel. Señores legisladores, construir juntos el futuro no se trata de un simple decir. Se trata de mirarnos con sinceridad para reconocer nuestras coincidencias y trabajar en disminuir nuestras discrepancias. Tenemos la certeza de que nos esperan tiempos difíciles, pero podemos porque tenemos un sector industrial que cree en su país. Contamos con dominicanos deseosos de producir y recursos humanos con aptitudes favorables.
República Dominicana es un país lleno de oportunidades que cuenta con una economía diversificada, con una ubicación geográfica privilegiada, con una estabilidad económica, política y laboral que muchos países envidiarían y con recursos naturales valiosos que nos permiten una producción agrícola importante, proveer minerales y ofrecer zonas paradisíacas para el turismo y, sobre todo, un sector industrial consciente de estas realidades que afinca sus raíces y apuesta al país. La competencia entre los países se hace cada vez más atroz por la atracción de inversiones e incrementar las exportaciones. Por ello, se necesita un Estado que promueva la colaboración entre los sectores público y privado para generar riquezas. Estamos viviendo una etapa vertiginosa que no nos dará tregua. Por ello, debemos seguir trabajando para multiplicar las inmensas riquezas que poseemos. Ese es nuestro compromiso. Compromiso con nuestros trabajadores, con nuestros conciudadanos, con nuestros padres, con nuestros hermanos y con nuestros hijos. Es posible un futuro de mayor bienestar y oportunidades a través de la construcción de un país industrializado, pujante y lleno de orgullo por lo que somos capaces de hacer, por nuestras realizaciones. Un país en el cual se minimice la pobreza, se genere una mayor igualdad de oportunidades, impere la ley y aumente la productividad nacional. A ustedes les reclamamos ser parte de ese cambio, ayudarnos a no perdernos en el futuro que podemos construir cada vez más nosotros y cada vez menos al azar. Señores, muchas gracias. Sí, después de escuchar las palabras de la licenciada Ligia Bonetti, en su calidad de presidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, si algún señor senador tiene la palabra, el senador Euclides Sánchez y luego el senador Charly Mariotti. Sí, gracias, presidente. Y luego el senador Dionis Sánchez. Nosotros queremos felicitarla a usted, no tan solo por esta magistral exposición, sino por el rol que ha venido jugando durante muchos años en este sector industrial. Un sector sumamente importante para la República Dominicana y que todo, y sobre todo la clase política dominicana, tiene que crear conciencia de que la estabilidad de la economía depende de la fortaleza industrial dominicana. La industria es la base fundamental en la que descansa una economía estable y sobre todo una industria orientada a la creación de tecnología. Lamentablemente en la República Dominicana tenemos un vacío grande en la parte de la educación que ahora se está tratando de levantar con las iniciativas que ha tenido el presidente Danilo Medina en esta área de la educación y con el 4%, para nosotros poder tener en las universidades recursos humanos que puedan estar preparados en la orientación técnica y científica que demanda el mundo y esta economía globalizada. Ese es el fin principal, nosotros buscar la manera de crear una industria en promover la ciencia y la tecnología, pero es un proceso lento. Ahora bien, como usted plantea también en la parte final, en la República Dominicana nosotros tenemos el privilegio de contar con un país rico en la producción agrícola, recursos naturales. ¿Y qué ocurre? Que hay una tendencia de nosotros exportar todo lo que producimos. No le agregamos valor a nada. Y tenemos el privilegio de tener productos tan codiciados como el cacao, pero lo que hacemos es que lo exportamos. Entonces, ¿qué planes ustedes tienen desde la Asociación de Industria de la República Dominicana para generar una dinámica económica fundamentada en la agroindustria? ¿Qué planes tienen ustedes en ese sentido? Muchas gracias. En definitiva, usted tiene un punto importantísimo. Yo creo que la única manera que como país salimos de la pobreza y como país revertimos nuestro subdesarrollo es generando empleos en la República Dominicana. Y una de las áreas o sectores más promisorios es justamente el que usted menciona de la agroindustria. Yo creo que tenemos que separar muchas de las cosas que a veces pensamos cuando exportamos. Nos sentimos como que estamos mandando el producto fuera y estamos dejando el país sin el producto. Yo creo que
lo más importante es la generación del empleo. Y yo creo que el cacao es una muestra de eso. Nosotros estamos haciendo marca país con nuestro cacao. Así, cada persona que va a consumir el chocolate o los derivados del cacao pueda pensar en la República Dominicana. Y eso, solamente en eso, crea un valor adicional a lo que puede ser el simple producto. Yo creo que la mayor parte de nuestros bienes, de los productos agropecuarios que podemos producir y que somos eficientes produciendo, hay muchos que están aquí en nuestros mercados, pero lo más importante es buscar más mercados, o sea, salir y poner ese producto en otros países, porque eso es lo que nos va a dar esa ventaja competitiva, esas economías de escala que hace poco mencionaba Aquiles Bermúdez como parte del foco o del énfasis que tiene en la zona franca, en lo que es encontrar ese volumen adicional para crecer. Entonces yo creo primeramente que eso, que es ese valor que tenemos en la agroindustria, tenemos que protegerlo, y para eso tenemos que ser justos y tenemos que creer en la equidad, y no podemos cargar sectores para poder subsistir un modelo que no aguanta más. Entonces tenemos problemas estructurales como país que requieren soluciones para poder competir, y no solo en el sector agropecuario, sino en todo el sector manufacturero. Si queremos salir del subdesarrollo, debemos abordar los problemas estructurales. No podemos echar la vista al lado a los déficits que tenemos como país, porque son sencillamente el talón de Aquiles, no nos permitirá crecer, no nos permitirá salir de esto. Si vemos los problemas de energía eléctrica, señores, tenemos que hacer un pacto eléctrico, por la reforma del sector eléctrico, que de verdad genere la solución a largo plazo. Si no, no importa lo que hagamos o las iniciativas que tengamos, si los problemas estructurales se mantienen. Y el otro tema es la competitividad hacia afuera. Nosotros tenemos que tener la capacidad para competir. Ahora, si no miramos lo que tienen nuestros competidores, no vamos a salir y no vamos a poder competir. Siempre recuerdo lo que un presidente de la AIRE decía, cuando estábamos en proceso de firmar todos estos acuerdos de libre comercio, es: no hay ningún problema con el acuerdo en sí. Ahora el país tiene que darle a su sector manufacturero y a su sector productivo los mismos guantes para salir al ring y competir con los países con los que estamos firmando acuerdos de libre comercio. Y ahí es donde nosotros como país nos enredamos. Queremos ser abiertos, lo cual yo creo que genera valor. Yo creo que el DERECAFTA generó un valor específico de aumento de la calidad de nuestros productos, de una modernización obligatoria de nuestro aparato productivo para poder generar productos de calidad, pero nos olvidamos que si no estábamos preparados con las políticas orientadas a los crecimientos de los sectores estratégicos, no íbamos a poder salir. Y por eso los déficits comerciales que tenemos con todos los países que hemos firmado acuerdos de libre comercio. Y por más esfuerzo que hagamos, si no orientamos esas políticas a esos sectores como la agroindustria, pero también la manufactura, los servicios, si nosotros no orientamos las políticas a eso, no vamos a poder seguir creciendo o revertir esos déficits. Tiene la palabra el senador Charly Mariotti. Dos preguntas, presidente. Una primero y después la otra. En el segundo Congreso de la Industria, ustedes conjuntamente con Adozona lograron establecer más o menos acuerdos para hacer unas 35, 38 propuestas al país, a la nación, al Estado dominicano, a los estamentos decisivos y de poder de la República. Ahora mismo, y fue sobre aspectos muy puntuales, creo que empleo, financiero, el tema política comercial, política comercial, competitividad, innovación, etcétera. Su evaluación real, sincera, no sin antes felicitarla por una exposición magistral y una presentación magistral, que qué pena que no tengamos aquí una audiencia mucho mayor, porque ha sido muy aleccionadora. ¿Cuál es el estatus de hoy? O sea, en la presentación más o menos aparece, pero de una manera, digamos, condensada. ¿Qué usted puede decir a esta audiencia, a esta comisión general sobre ese aspecto? Gracias. Yo dividiría lo que fueron esas 36 acciones del Congreso Industrial en una primera parte quizás de mucha relevancia y contundencia, que son las políticas comerciales y lo que son modificaciones a legislaciones que
representan, vamos a decir, el paso principal para arrancar con velocidad la locomotora productiva. Y en ese aspecto todavía siguen pendientes las 3 principales modificaciones de leyes que requerimos dentro del Congreso Industrial, y entre ellas menciono la que para el sector industrial es de crucial importancia, y es la modificación de la ley 372-07. Esa ley que mencioné en mis palabras anteriormente es esa flexibilidad que necesita el sector industrial para competir. No es la panacea, no nos da la estructura fiscal que nos pone a competir, no nos da la solución del problema energético, no nos da la solución del problema educativo, no nos da la solución del financiamiento, pero sí nos da la flexibilidad para poder seguir aspirando a la modernización de los parques, que es lo que nos va a dar la eficiencia para poder competir. En ese aspecto de lo que son las políticas comerciales, estamos detenidos, no se ha avanzado en cuanto al consenso de los documentos, pero no a la aprobación de las leyes, y en particular de la Ley de Competitividad e Innovación Industrial. Por otro lado, hay, y también lo mencioné en mis palabras, existen acciones puntuales que no requieren aprobaciones legislativas, que son acciones puntuales de ministerios que dan soporte al sector industrial, que tienen que trabajar en conjunto con un mismo objetivo. Como país, nosotros tenemos que apoyar que las cosas sean más ágiles, que no esté en salud pública o para obtener un registro sanitario para producir un bien que va a generar empleos, que va a generar riqueza, no puede estar 1 año y medio sentado en salud pública esperando para su aprobación. Nosotros tenemos que como país tener todos en conjunto y trabajar en conjunto para que no sea aislada la acción. Si este Senado de la República es proactivo en conseguir las iniciativas y aprobar las iniciativas que necesita el sector productivo, no puede detenerse en otra instancia, en otra institución. Es justamente esa coordinación la que tanto le hemos pedido tanto al presidente de la República como al ministro de la Presidencia, que exigimos y necesitamos, pero no para que sea un favor a la industria, sino porque es la única forma que vamos a poder lograr nuestro objetivo, con todos los ministerios que tienen que ver con el sector industrial, que trabajen en consonancia con nosotros y en agilidad y con una sola mira, el aumento de las exportaciones y en la generación de empleos. Entonces yo le diría que realmente estaríamos en un 60% de cumplimiento de lo que fueron esas metas, pero un 60% de cumplimiento desde hace 1 año y medio, porque el Congreso fue en abril del 2012, nos ha tomado un tiempo largo, que quizás pudo haberse hecho en menos tiempo. La ley de proindustria es la principal acción de esas 36 acciones que debe trabajarse y lograrse. Y vuelvo y digo, no lograrse como sacrificio ni favores que se le está pidiendo al Estado o al país. Es para esa generación de empleos que es lo único que va a lograr que salgamos de la pobreza. Y empleos formales, vuelvo y digo, porque todo lo demás va a ser trabajar para el corto plazo y para el hoy, no para el mañana, o peor aún, todas las acciones que no sean en miras a largo plazo, como puede ser la reinversión de utilidades para una compra de maquinaria. Cuando se hace una inversión hoy, es mirando en el futuro, es mirando a apostar a tu país, es mirando a crecer tu industria, a crecer los puestos de trabajo. Eso es mirar hacia el futuro. Pero cuando hoy vemos cómo llegan furgones y furgones de bienes que se fabrican aquí, libres de impuestos, nos damos cuenta de que cuando uno va al supermercado y ve todos esos productos importados, debemos pensar dentro de nuestros corazones que cada producto que está ahí es un empleo menos en la República Dominicana. Cada vez que entra un producto de otro país es un empleo menos. Entonces yo diría que todavía hay un trabajo que hacer, muy importante, promover esa ley de proindustrias que nos va a dar esa flexibilidad para nosotros poder establecer este aparato productivo y seguir creciendo. Y ojo, quiero decir, nosotros hemos podido crecer. Hoy por hoy el sector manufacturero dominicano aporta 1 de cada 2 dólares que se generan en el país. Entonces estamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos la capacidad de competir, pero no podemos competir amarrados de las manos. Tenemos que competir con voluntad de todas las partes. Y en ese sentido, pues seguimos creyendo en la palabra del presidente de la República, que se comprometió con el desarrollo del aparato productivo. Y reitero, el aparato productivo no son las 10 grandes empresas,
El aparato productivo son las pequeñas y medianas y microempresas que están luchando por subsistir en un país lleno de obstáculos y de problemática. Y son esas a las que nosotros representamos. Que muchas veces nos confundimos con a quién representa la industria dominicana. Y no son las 10 grandes empresas, esas tienen probablemente sus trabajos mucho más alineados con lo que es la competitividad. Son todas esas otras que tienen que luchar con poco acceso a financiamiento, con una carga laboral totalmente poco competitiva, que tienen problemas de infraestructura, que no pueden luchar contra las grandes potencias que están entrando al país. Entonces, esos encadenamientos productivos que mencionaba yo también, es lo único que va a lograr que podamos crecer y que podamos desarrollarnos. Las pymes, las pequeñas y medianas industrias, nosotros como ARD les hemos ayudado a la formación de los clústeres. Solo uniéndose como sectores van ellas a poder lograr que su desarrollo sea sostenible en el tiempo y que las grandes no vengan a comérsela. Otro punto importante es que las industrias grandes necesitan a las pequeñas para ser eficientes. Entonces, debemos trabajar unidos y en ese proceso es que estamos. Yo creo que, como mencioné, vamos un 60%, pero un 60% que nos ha costado mucho. Ha costado 1 año y medio de trabajo arduo y consistente, pero lento para los tiempos que nos esperan. Doña Ligia, así de manera descarnada, o sea, yo recuerdo, presidente y colegas, cuando se discutía el DERECAFTA en el Senado norteamericano, en una de las discusiones, en un momento dado, y aquí está sentado como observador un amigo suyo, amigo nuestro y amigo de muchos de los presentes, que fue una persona que anduvo con un rol protagónico y de mucha vigencia en aquel entonces, don Enriquillo Rivas. Yo recuerdo que unos congresistas norteamericanos decían, miren, pensando más según ellos en Centroamérica, que el DERECAFTA lo que iba era a traer más pobreza y delincuencia en Centroamérica porque esas economías no iban a poder competir con los Estados Unidos. Y yo no quisiera pensar que esa fatídica profecía se va a cumplir. Por eso yo quiero preguntarle a usted de manera digamos, hasta vehemente, y que ojalá usted nos responda para que podamos hacer la debida conciencia, ¿cuál es la realidad de la desgravación para el sector industrial? ¿Cuál va a ser el efecto que ustedes entienden de no estamos a tiempo, podemos introducir los correctivos, real y efectivamente estamos siendo muy optimistas por un tema retórico, por un tema de discurso, o hay esa amenaza real puede decapitarnos, puede llevarnos la cabeza y sobre todo afectar la pequeña, la mediana empresa en la República Dominicana y destruir lo poco que nos queda de empleo formal? ¿Qué va a pasar ahora con la desgravación del 15 para el sector manufacturero? Definitivamente que enero 2015 marcará un antes y un después. Cuando uno habla de una potencia como es Estados Unidos y ve la posibilidad de que esos productos, sobre todo de nuestra agroindustria, puedan acceder a nuestros mercados libres de impuestos, y pensamos que quizás Estados Unidos no tiene un problema energético, no tiene un problema de educación, no tiene un monopolio del transporte, no tiene problemas de acceso a financiamiento. Cuando uno piensa en eso, se asusta. Sin embargo, nosotros hemos hecho nuestra tarea como sector industrial, como sector manufacturero. Entonces nosotros sabemos lo que hay que hacer, es simplemente tener voluntad política para hacerlo. Y eso quiere decir concentrar claramente las políticas de desarrollo al sector industrial. Y eso no necesariamente tiene que ser un sacrificio fiscal, eso tiene que ser generar la flexibilidad y la eficiencia para que se pueda accionar a lo interno. No es misterio ni es algo difícil de ver de que cuando en el 2015 aquí entren productos iguales que lo que nosotros podemos fabricar, iguales que lo que podemos producir, libres de impuestos, implicará una situación de desventaja para muchas industrias que en ese momento se van a ver amenazadas por falta de competitividad. Por eso
nosotros hemos apoyado el que se firmara el pacto educativo, que no es algo que vamos a ver el efecto inmediato, porque esto tomará unos años en lo que nosotros vemos los frutos de lo que es o debe ser ese plan de acción de ese pacto, pero podemos decir que está encaminado el sector educativo. Si miramos el sector eléctrico, si miramos lo que es la situación fiscal en la República Dominicana, señores, el 57% de la economía es informal. Y si lo que queda lo miramos y vemos cómo hay un 14% de desempleo y de lo que queda hay sectores que no tributan, entonces vemos al sector industrial. Ahí es donde entramos nosotros. Y si ese sector es el que tiene que cargar con todo ese peso de la economía, con todo ese peso, para poder generar los recursos fiscales para un país, entonces no vamos a ser competitivos. Entonces no es en el 2015, es que desde hace tiempo nosotros estamos diciendo no podemos competir si no tenemos las mismas condiciones. Entonces, honorables legisladores, ustedes tienen en sus manos la capacidad de poder revertir esta situación. Ustedes tienen que entender que en el 2015 aún más productos van a entrar libres de impuestos. En sus manos está hacer competitivo al sector industrial. Son ustedes los que tienen la clave de esto. Nosotros hemos hecho los planes a lo interno, donde podemos nosotros hacer nuestro trabajo. Pero ustedes son los que mayor responsabilidad tienen. Porque ya no es un tema de sencillamente firmar un acuerdo de libre comercio. Es un tema de que cada producto que entra a la República Dominicana, que se haya podido fabricar aquí y entre importado, es un empleo menos. Y digo un empleo menos de los formales, porque el sector informal se está comiendo la economía dominicana. Y eso no le conviene a nadie. Entonces, sí vamos a ver un impacto completamente negativo en el 2015, pero el impacto lo venimos viendo ya. Yo creo que ustedes tienen en su mano la capacidad de darle al sector manufacturero dominicano las herramientas para competir. Y lejos de esperar enero 2015, miremos hoy lo que podemos hacer. Y hay mucho que se puede hacer. Tiene la palabra el senador Dionis Sánchez y luego el senador Edis Mateo. Honorable presidente, primero felicitar a doña Ligia por la radiografía que ha hecho. Parte de lo nuestro lo agotó Charlie, pero presidente, a nosotros, según escuchamos al CONEI, escuchamos a Ozona y también a la Asociación de Industriales, nos da que el principal problema básico es lo que tiene que ver con el sector energético, tratado en común por por las diferentes representantes que han estado. Si pudiéramos agregar otro, lo que tiene que ver con la ventanilla única, que también es una traba, y la informalidad. Exacto, y la informalidad. Sin embargo, yo veo también que tenemos como que todo dirigido o interpreto a lo que puede hacer el sector desde el punto de vista de gobierno. De parte nuestra, nos gustaría saber qué estamos haciendo desde el punto de vista de las asociaciones de industriales, los empresarios, y de forma con intención, aunque ya usted habló de esto porque Charlie le preguntó, de reducir los impactos hacia el 2015. Ver para combinar las acciones entre ustedes y nosotros como gobierno. Muchas gracias. Gracias. Como decía anteriormente, usted tiene toda la razón, o sea, cada parte tiene su responsabilidad y las acciones que tiene que hacer bien definidas. Nosotros desde el año 2007 instauramos para las pequeñas y medianas empresas el concepto de clústeres industriales. Iniciamos originalmente con 3 clústeres, con 3 sectores que sabíamos tenían potencial exportador y que podían organizarse para poder producir un bien exportable. Fueron el clúster de cacao que mencionábamos anteriormente, donde todas esas pequeñas y medianas fábricas de cacao o siembras de cacao se unieran para encontrar cuáles son sus problemáticas y trabajarlas en conjunto para poder exportar así. Igualmente hicimos con el clúster de plástico. República Dominicana es uno de los países con más potencial exportador de plástico, que de hecho es uno de los rubros que más se exportan. Ahí también se trabajó un clúster de plástico para unificar todas estas necesidades y trabajar en conjunto con el Consejo Nacional de Competitividad y otras instituciones internacionales
todo lo necesario y requerido por ese sector para, de nuevo, prepararse a poder competir. Y lo mismo con el sector de belleza. República Dominicana tiene un sector de bellezas en potencia que en cualquier país del mundo pudiera perfectamente competir y lograr aumentar las exportaciones. Y esos 3 clústeres los trabajamos durante los últimos 3 años desde la Asociación de Industrias y desde las demás asociaciones de esos diferentes sectores que he dicho. Actualmente estamos trabajando con 3 clústeres más, que son el clúster de pastas alimenticias y harinas. Estamos trabajando con clústeres de limpieza, de productos de limpieza. Eso nosotros lo estamos haciendo para colaborar con todas las pequeñas y esas medianas que no tienen ese acceso a poder generar valor por sí solas, sino que necesitan esa colaboración. Por otro lado, como mencionaba, la aprobación de la ley de proindustria, de nuevo la 332-07, nos permitirá poder reinvertir, hacer las inversiones importantes en maquinarias y equipos para poder modernizar nuestro aparato industrial. Entonces, por nuestra parte, estamos dispuestos a hacer esas inversiones, a comprar todas esas maquinarias que se necesitan para poder producir productos más eficientes. Hablaba el presidente de Adozón hace poco sobre la necesidad de, cuando uno habla de la modernización, uno tiene que ir viendo cómo va paliando los problemas estructurales que aún no ha resuelto, y una de la problemática es la energía eléctrica, evidentemente uno de los principales insumos de cualquier proceso manufacturero. Sin embargo, ya hay maquinarias y equipos que fomentan el uso eficiente de la energía eléctrica. Entonces, así uno va disminuyendo esa intensidad de esos costos tan altos en energía eléctrica. Entonces, eso justamente solo lo requiere una modernización. Y eso es una de las razones principales por la que siempre le solicitamos, con todo el respeto y con la debida urgencia, de que la ley de proindustria es crucial que tome vigencia en este Congreso y que logre aprobarse a la mayor brevedad posible para que podamos llegar antes del 2015 a poder utilizar las facilidades que promete esa ley. Tiene la palabra el senador Edith Mateo, luego la senadora Sonia Mateo. Muchas gracias, señor presidente. Doña Ligia Bonetti, le felicitamos por su brillante exposición. A mí particularmente me ha llamado la atención poderosamente esta parte de su exposición que reza de la forma siguiente: ¿cómo es posible que, siendo solo la manufactura local el sector que más recaudaciones aporta al fisco, con alrededor del 35% del total de ingresos fiscales y representando más de una cuarta parte de la economía dominicana, apenas recibamos un 7% del total de la cartera de crédito de la banca del país? Añadan a esto que en República Dominicana no contamos con instrumentos financieros de apoyo a la producción, innovación y exportación, con las que cuentan ya otras naciones vecinas, y que gracias a nuestras normas bancarias es 1000 veces más fácil obtener un préstamo para un vehículo que para adquirir una maquinaria. Nuestra pregunta va dirigida en el sentido de que, con esta nueva política de financiamiento adoptada por el gobierno del presidente Danilo Medina, ¿cuáles perspectivas inmediatas ven ustedes, la Asociación de Industria de la República Dominicana, de que se mejoren las condiciones que crean los escollos que impiden el acceso al crédito bancario, tanto público como privado? Sí, muchas gracias. Primeramente, una de las tareas que nos propusimos era motivar esta creación del Banco de Exportación. Pero más que el banco de exportación, es un banco de desarrollo industrial. Si no se produce, no se exporta. Por tanto, lo que nosotros aspiramos es que desde esa institución financiera nosotros podamos acceder a esos financiamientos que no sean tan rígidos como las legislaciones financieras actuales te obligan. Y siempre yo traigo a colación ese tema de que es más fácil coger un préstamo para comprar un vehículo que para comprar una maquinaria. Y es obvio, no es que nosotros no entendemos eso. Es más fácil revender para el banco un vehículo a un precio competitivo de mercado que revender, por si hubiera algún fallo en el financiamiento, revender una maquinaria no es tan fácil. Entonces, de ahí el tipo de problemática que vemos. Lo que nosotros queremos es que se logren esos financiamientos especiales y específicos para el desarrollo de la industria dominicana. Y eso vía el Banco de Exportación,
y desarrollo de la industria, nosotros podemos acceder a ese tipo de financiamiento. Y por eso creemos que esa es una de las partes de la solución. Nosotros también proponemos algunas modificaciones a las legislaciones actuales que permitan el acceso al crédito más competitivo y con otros instrumentos de medición de el acceso al crédito, o sea, de la disponibilidad de crediticia que puedan tener los pequeños y medianos industriales, que hoy por hoy las legislaciones no lo permiten. Recuerden que en el 2003, a partir del 2003, vivimos una crisis financiera que generó normas prudenciales financieras extremadamente estrictas, que si bien vinieron a resolver un problema puntual en ese momento que vivíamos como país, no necesariamente ayudó a que las pequeñas y medianas industrias tuvieran entonces la competitividad necesaria para poder acceder a préstamos o créditos. Tiene la palabra la senadora Sonia Mateo. El micrófono. Tomar este turno para felicitar a doña Ligia Bonetti. De verdad que ha sido una exposición sin desperdicio. Yo creo que para el desarrollo del sector industrial, que es importantísimo para nosotros en el sentido amplio de la palabra, ya explicado aquí, solamente nos queda a nosotros trabajar para esta ley de proindustria. La verdad es que yo la felicito, ha sido una exposición brillante y podemos decir que muy importante para el desarrollo de nuestra República Dominicana. Así que muchas gracias. Gracias. No habiendo más turnos solicitados en este punto, yo también me uno a la felicitación y a los halagos que les han hecho los senadores y las senadoras que han intervenido a raíz de su exposición, porque ciertamente el documento contiene una serie de datos muy importantes que son necesarios tener presentes para el manejo de esta problemática. Agradecerle la gentileza a la Asociación de Industria de la República Dominicana, en la persona de su presidenta, la licenciada Ligia Bonetti, por haber correspondido a esta petición, a este llamado, a esta invitación que le ha hecho el Senado de la República a los fines de darle cumplimiento a la resolución aprobada el 9 de abril de este año, a los propósitos y fines que se indican en la misma. Reiterándole las gracias por haber participado con nosotros. Gracias.